En 1853, en el corazón mojado y musgoso de la parroquia de St. Helena, Luisiana, la vida de una mujer reducida a una nota al pie de página en un libro de contabilidad, una transacción tan atroz que fue arrancada de la historia. El 14 de marzo, bajo el reloj indiferente de un tribunal, una mujer embarazada llamada Aylara fue vendida en una subasta pública. No $1,000, no 100, no 10. El precio fue de 12, el precio de un puñado de clavos. La venta era totalmente legal, un reflejo escalofriante de un sistema que podía valorar un alma humana, una madre y su hijo por nacer, en menos que basura. 7 hombres, líderes de la aldea, firmaron el documento de venta. Su hermosa escritura delataba su participación. Y sin embargo, el nombre de Aylara antes y después de ese día no aparece en ningún registro parroquial, censo o registro de ningún tipo. Era un fantasma en el papel, vivo solo en su destrucción legal. El recibo de esos 12 peniques fue hallado 44 años más tarde, sellado en una pared del juzgado durante una reforma. Los hombres que lo descubrieron, historiadores locales y líderes cívicos, leyeron lo que estaba grabado en el anverso y luego lo que estaba escrito en el reverso. Se miraron en un silencio helado y lo volvieron a enterrar. Prefirieron la comodidad de la mentira al horror de la verdad. Esta noche rompemos ese sello. Mostramos lo que vieron y descubrimos la horrible razón por la que los herederos de esos 7 testigos pasaron el siglo siguiente asegurándose de que esta historia y Aylara permanecieran muertas y enterradas. Para comprender la oscuridad de aquel día, primero hay que comprender el mundo que lo engendró. La parroquia de St. Helena, en 1853, era menos un lugar en un mapa que un reino propio, una parte del profundo sur, donde el aire olía a humo de caña de azúcar y a miedo silencioso. El musgo español colgaba de los robles vivos como sudarios, sofocando la luz del sol antes de que pudiera alcanzar la tierra negra y húmeda. La riqueza aquí no se contaba en oro o plata, sino en cabezas de ganado humano, inventariadas en testamentos y registros de propiedad, junto con la platería y el ganado. Greensburg, la parroquia sede, era un espejismo de civilización. Su juzgado encalado y su iglesia prístina ocultaban el despiadado motor de comercio que lo impulsaba. Y detrás de ese motor, 3 hombres controlaban la parroquia. El primero era el juez Amos Crenshaw, un hombre de 60 años cuya palabra era ley, tan inquebrantable como las Escrituras. Durante 40 años su mazo había sido la ley, moldeando un universo en el que la propiedad era sagrada, y aquellos a los que se llamaba propiedad no tenían derechos que un hombre blanco tuviera que respetar. Él era la ley, gélida e implacable. Por debajo de él, aunque tal vez superándolo en fuerza bruta, se encontraba Duncan Fairholme, señor de la plantación Belle Reve, Hermoso Sueño, una broma enfermiza para las 200 almas que poseía. Culto, amable y cruel como sus modales, Fairholme era un depredador que consideraba a las personas poco más que activos en un balance, para ser apalancados, depreciados o liquidados a voluntad. El tercero en esta trinidad sacrílega era Silas Guthrie, capataz de Fairholme en Belle Reve. Guthrie no era un hombre de poder como los demás. Era una extensión, la fuerza bruta que las leyes de Crenshaw y la fortuna de Fairholme habían creado. Su fama era una moneda de terror, pagada en susurros entre los esclavizados,
una advertencia de lo que les esperaba a quienes olvidaban su lugar. Guthrie era el brazo, Fairholme el cerebro, Crenshaw la voz. Era en este triunvirato de poder, este ecosistema de tiranía perfectamente equilibrado, en el que Alara estaba atrapada. Había nacido en Virginia, vendida al sur a los 16 años, separada de su madre en un bloque de subastas en Richmond, un recuerdo que mantenía encerrado en una parte de su alma, a la que ningún amo podía llegar. A los 22, trabajaba en la casa grande de Belle Reve. Era callada, pero su silencio no era sumisión. Era estudio, era cálculo, era inteligente. Había aprendido a leer a escondidas, un delito castigado con latigazos. Más que eso, tenía una calma, un centro de dignidad que tanto intrigaba como exasperaba a Duncan Fairholme. Él podía controlar su cuerpo, su trabajo, su tiempo, pero no su mente. Y para un controlador compulsivo, este desafío silencioso interno era un pecado mayor que cualquier rebelión abierta. Era una rebelión invisible a su autoridad y una que estaba decidido a sofocar. Mientras el invierno de 1852 se desangraba en el nuevo año, la guerra silenciosa de voluntades estaba a punto de explotar en una catástrofe que los devoraría a todos. Una mentira puede dar la vuelta al mundo mientras la verdad se ata los zapatos. Esta cita, atribuida a Mark Twain, se refiere a la rapidez del engaño, pero en la parroquia de Saint Helena no solo llevaba zapatos, estaba encadenada y enterrada viva. La verdad que marcó el destino de Alara empezó a moverse en el otoño de 1852. Estaba encinta. En los límites sofocantes de la casa grande, nada podía ocultarse. Las otras esclavas lo sabían. La esposa de Duncan, Margaret, una mujer cautiva en su propia jaula dorada, lo sabía, y el propio Duncan lo sabía. Lo supo con una furia fría y retorcida que le tembló en las manos, porque el padre no era él. El padre era su hermano menor, William. William Fairholme era todo lo contrario de su hermano mayor. Donde Duncan era frío y calculador, William estaba atormentado por la conciencia. Un lector de libros prohibidos, un bebedor de whisky, un hombre que reconocía la maldad del sistema que lo beneficiaba, pero carecía del valor para destruirlo. Su relación con Alara no se inició con violencia o fuerza, sino con palabras, otro tipo de crimen. Él la observó desde atrás de la propiedad, escuchó, y en ese lugar olvidado por Dios, ser vista era una bendición y una sentencia de muerte. Su amor se expandió más allá de todo lo que era legal, todo lo que era tabú, todo lo que definía a su sociedad. Cuando el estado de Alara se hizo inconfundible, William hizo lo impensable. Desafió a su hermano. Le propuso comprar a Alara y a su hijo por nacer, comprar su libertad y llevarlos al norte. Un acto de amor, sí, pero en el mundo de Duncan, un acto de guerra. La pelea se produjo en el estudio de Duncan, una habitación forrada de caoba oscura, con olor a cuero y dinero rancio. No se guardaron sus palabras, pero las represalias fueron registradas con cruel detalle. William, desesperado, habló de amor, de obligación moral, de humanidad en la mujer que llevaba a su hijo. Duncan escuchó con la paciencia helada de una araña observando a una mosca retorcerse en su telaraña. La súplica de William no fue una traición, fue un asalto a su universo, fue herejía. Si la propiedad de un amo podía ser cuestionada por algo tan débil como el amor, todo el edificio de su sociedad se vendría abajo.
La idea de que una esclava tuviera derecho a su propio cuerpo, o su hijo derecho a un padre, era una chispa de rebelión que debía apagarse antes de que prendiera fuego. La negativa de Duncan no fue solo un no, fue un no absoluto. Se indignó de que William se atreviera a insinuar que su propio afecto podría invalidar el derecho legal y sagrado de Duncan. Lo consideró una gran debilidad, una mancha en el nombre de Fairholme. Se había enamorado de una casa, se había vuelto en contra de su propia sangre, su propia clase, y por ello, tanto él como Alara iban a pagar de una forma que serviría de ejemplo para todos. La venganza de Duncan no sería ni rápida ni compasiva. Sería una disección lenta, pública y totalmente legal del alma de su hermano, y Alara sería el bisturí. La mente de Duncan Fairholme era un carrusel de crueldad gélida y quirúrgica. Un azote, una venta a una plantación lejana. Tales eran los instrumentos de una insubordinación ordinaria. Por la traición de William, por la rebeldía silenciosa de Alara, el castigo debía ser una obra maestra de tortura psicológica. No la vendería a un tratante de esclavos que se la llevaría lejos. Eso sería una piedad que dejaría a William llorar y seguir adelante. Número. Duncan quería que su hermano observara. Quería que viera lo que había hecho, que sintiera todo el peso del sistema que había desafiado. Dispuso que la vendieran en la próxima subasta pública en las escaleras del juzgado, para que toda la parroquia lo viera. Sería una venta ordinaria de bienes incautados por falta de pago de impuestos, algo ordinario que haría que el horror pareciera aún más burocrático e inofensivo. Y entonces añadió la que demostró ser su verdadera naturaleza sádica. Puso la puja mínima en 12 centavos, 12 monedas de cobre en una economía en la que una mujer esclavizada sana y en edad reproductiva se vendía por $1,000 o más. Este precio era un mensaje, le gritaba al mundo que esta mujer, la mujer que amaba a su hermano, no valía nada. Fue una humillación pública para romper a William, para mostrarle que la mujer que amaba valía menos de una libra de cerdo salado para el mundo. Y lo peor, sabía que ningún comprador real pagaría tan poco. Delataría enfermedad, locura o algún mal incurable. Ningún hacendado se atrevería. Solo pujaría uno, ya lo tenía apalabrado, sabía que solo pujaría uno. El plan no era vender a Alara a un extraño, era venderla a Silas Guthrie, su capataz, un hombre con reputación de cruel. Él sería su amo, y William tendría que vivir con eso el resto de su vida. La noche anterior a la subasta, William Fairholme desapareció. No dejó nota, no robó caballo, no robó dinero. Simplemente salió de la cabaña del capataz en la que había estado residiendo y se desvaneció en la noche de Luisiana. La parroquia se llenó de habladurías. Otros decían que había escapado al norte y finalmente se había unido a los abolicionistas que tanto admiraba en sus libros. Otros decían que se había lanzado al Mississippi, incapaz de soportar su impotencia. Otro rumor más sombrío, susurrado solo en los tonos más bajos en los barracones de esclavos, decía que Duncan lo había matado, su cuerpo enterrado en los campos de caña donde la tierra ya contenía los secretos de tantas otras tumbas sin nombre. Pero la verdad era de alguna manera más triste. La noche anterior, en las horas oscuras antes del amanecer, William había ido a la casa del juez Crenshaw. Le había prometido al juez todo lo que poseía, su herencia, sus derechos sobre la tierra, casi $4,000, por un único favor, anular la venta, hallar una laguna legal, una tecnicidad,
algo para posponer la subasta y darle tiempo. El juez Crenshaw escuchó la súplica desesperada con la curiosidad desapasionada de un biólogo observando un insecto. Cuando William terminó, con la voz rota por el dolor, el juez hizo una sola pregunta escalofriante. Su hermano registró la escritura de transferencia apropiada ante el secretario de la parroquia. William, confundido, asintió. «Entonces, la venta es legítima», dijo Crenshaw, su voz plana. «Sus emociones personales, señor Fairholme, no anulan las leyes de propiedad. Buenas noches». William salió de aquella casa destrozado, al fin consciente de la horrible verdad. Todo el mundo, todas las leyes, todos los hombres poderosos, estaban en su contra, no por maldad, sino porque el sistema era lo primero. Y si el amor, la moralidad o la decencia humana básica violaban la santidad de la propiedad, todo su mundo se vendría abajo. No estaba peleando con su hermano, estaba peleando con una idea, y había perdido. Mientras William rogaba a un hombre de corazón de piedra, Ayara se preparaba para su propia muerte. En el aire sofocante de los barracones de esclavos en Belle Reve, las mujeres la rodearon. No hubo lágrimas, no hubo lamentos, no podían permitirse el lujo, pero hubo ritual. Le trenzaron el cabello, sus dedos moviéndose con una gracia solemne y entrenada, tejiendo oraciones y susurros de fuerza. Cantaron canciones antiguas, canciones que habían viajado en las bodegas de los barcos de esclavos, canciones de supervivencia que los amos no podían comprender. Todas conocían una venta a Silas Guthrie. Habían presenciado cómo otras mujeres eran vendidas a él, mujeres que morían de fiebre o accidentes en un año. Una anciana llamada Mamá B, que había sobrevivido a 70 años de esclavitud y cuyos ojos contenían la sabiduría de 1000 dolores, presionó algo pequeño y duro en la mano de Alera. Era una sola semilla, negra y extrañamente grabada, nada parecido a lo que crecía en la tierra de Luisiana. «Esto es del viejo país», murmuró Mamá B, su voz un susurro seco. «Es una semilla del árbol Odu. Dicen que recuerda un cielo libre. No salvará tu cuerpo, niña, pero puede salvar tu alma. Cuando llegue el momento, cómelas. No dejes que te quite todo». Ayara cerró la mano sobre la semilla, su superficie grabada apretando su piel. Comprendió. No era una herramienta de huida, era una herramienta de desafío. Era una manera de conservar una última porción de sí misma, su pasado, su alma, sin ser poseída. Aquella noche cosió la semilla en el bajo de su raído vestido de algodón, sus dedos firmes a pesar del frío pavor que trepaba por su columna. La mañana del 14 de marzo amaneció gris y pesada. El cielo era una losa de plomo que parecía aplastar las almas de todos los congregados en la plaza del juzgado. Unas 40 personas vagaban por allí, sus expresiones entre curiosidad ociosa y negociaciones heladas. La mayoría venía por ganado o por enseres, pero unos pocos acudieron por los lotes humanos. Nathaniel Puitt, el secretario de la parroquia, cuya ambición superaba su conciencia, se detuvo en las escaleras del juzgado. Con la escritura de venta en la mano, leyó en voz alta y florida, no más que si estuviera describiendo una mula coja. «Lote 7», comenzó. Una hembra negra llamada Ayara, de unos 22 años, entrenada para el servicio doméstico, alfabetizada, aunque esto último es de dudosa utilidad. Se detuvo, su mirada vagando por la multitud, ahora con un hijo. Un susurro se extendió entre los hombres reunidos. ¿Embarazada?
Eso puede ser bueno o malo. Pero entonces Pwitt dijo la palabra que los silenció. El vendedor ha puesto una puja mínima de 12 centavos. Se podría haber oído caer un alfiler. 12 centavos. El precio era una burla, no solo para la mujer en el bloque, sino para la propia subasta. Era una alteración del orden. Algo estaba profundamente mal en esta casa. Los que habían venido a pujar, que la habían calculado para las labores de campo o para cría, se desentendieron al punto. ¿Por qué apostar un centavo en algo tan evidentemente fallido? Era una trampa, un show. Esto no era un asunto de negocios, era algo más, algo sucio, y nadie quería verse en medio. Silas Guthrie se hallaba casi al frente, con los brazos cruzados y una sonrisa de suficiencia en el rostro. No apuraba el paso, conocía el libreto. La multitud la rechazaría como inservible. La subasta se detendría y él aparecería para reclamar su botín por la miseria pactada. Todo era parte del drama de Duncan. Se deleitaba imaginando la escritura de venta en su mano, la prueba de su posesión sobre la mujer que había seducido al hermano del amo. Esperaba el silencio inevitable, pero el silencio nunca llegó. Desde la retaguardia de la multitud, una voz se abrió paso en el aire denso y húmedo, tranquila, firme. 12 centavos. Todas las cabezas se volvieron. El hombre que había hablado era un extraño. Era alto y delgado, ataviado con un abrigo polvoriento de viajero que indicaba que había estado en camino durante un tiempo. Su cara estaba quemada por el sol, pero su espalda estaba recta como una flecha, y miró a los terratenientes locales a los ojos con una mirada inquietante. Había una autoridad en él que no coincidía con su ropa andrajosa. El secretario, Nathaniel Pwitt, estaba nervioso. Esto no estaba en el libreto. Miro a Silas Guthrie, su sonrisa de suficiencia ahora una de confusión. «Está ofreciendo 12 centavos por esta tierra, señor», balbuceó Pwitt. «Lo estoy», respondió el extraño, su voz plana. «¿Nombre para registrar?» «Thorne», el hombre dijo. «Isaiah Thorne». Pwitt volvió a mirar a Guthrie, luego a la ventana del juzgado, donde sabía que el juez Crenshaw estaba observando. ¿Quién era? ¿De dónde había venido? Los engranajes de la máquina perfecta de Duncan Fairholme acababan de detenerse. Una incógnita se había sumado a la ecuación, y toda la ciudad aguantó la respiración para ver qué pasaría a continuación. «¿Tiene los 12 centavos, señor Thorne?», dijo Pwitt, su voz goteando sospecha, intentando recuperar el control de la situación. Isaiah Thorne se abrió paso entre la multitud con una gracia tranquila que era desconcertante. Se acercó a los escalones y metió la mano en una bolsa de cuero desgastada, sacando 12 peniques de cobre sueltos y dejándolos en el atril. El tintineo de las monedas al caer resonó en el silencio sorprendido. «Los tengo», dijo simplemente. Todas las miradas se volvieron ahora hacia Silas Guthrie. La cara del capataz estaba roja de ira. Estaba atrapado. Si dejaba ir a la mujer por 12 centavos, habría traicionado a Duncan, pero si ofrecía más, delataría su juego, revelando que esta no era una venta normal. Estaría haciendo el juego de este extraño, atrayendo más miradas a una venta que debía ser un espectáculo silencioso y degradante. El segundo se alargó una eternidad. El aire chispeó. La rabia de Guthrie superó sus órdenes. 13 centavos, escupió, las palabras veneno en su boca. Isaiah Thorne no parpadeó. 25 centavos. La multitud ahora estaba hipnotizada. Esto era mejor que las carreras de caballos.
2 hombres, un salvaje de la aldea y un forastero enigmático, se disputaban a una mujer aparentemente inútil. ¿Qué notaban que nadie más notaba? 50 centavos, dijo Guthrie, su voz elevándose. $1, respondió Thorne, su voz todavía plana como si estuviera comentando sobre el clima. A $5, Guthrie sudó. A 10, se tambaleó. Las instrucciones de Duncan habían sido explícitas: no llamar la atención, no sobrepagar. Esto era un circo. Guthrie estaba haciendo un teatro de la venganza privada de Duncan. Miró hacia el juzgado, esperando una señal del juez, pero Crenshaw se quedó como una sombra detrás del cristal. Su rostro era inescrutable. La idea era comprar a Alara por nada, para probar su inutilidad. Pero Isaiah Thorne acababa de hacerle confesar públicamente que ella sí importaba. La trampa mental estaba en marcha, pero en el objetivo equivocado. $10, gritó Pruitt, su voz falteando. Miró a Guthrie, su rostro una guerra silenciosa de orgullo y obediencia. Guthrie se quedó callado. Estaba al límite, no de dinero, sino de nervios. No iba a subir más y enfrentarse a la furia de Duncan por ser tan torpe. Hizo un leve movimiento de cabeza. Estaba fuera. $10, a la una, gritó Pruitt, su mirada ahora fija en la multitud silenciosa que observaba. $10, a las 2. Se detuvo, dejando que la intención del momento quedara en el aire. Miró al juez Crenshaw, quien asintió lenta y deliberadamente. La venta estaba por concretarse. «¡Vendida!», gritó Pruitt por la plaza. «Al señor Isaiah Thorne por $10. A Yara», de pie junto a los escalones como una estatua, sus manos atadas frente a ella, su alma encerrada tras una máscara de estoicismo. Finalmente miró al hombre que ahora la poseía. Sus ojos se encontraron con los de Isaiah Thorne. Su rostro era una máscara en blanco, sin dejar entrever nada, pero por un instante algo brilló en sus ojos. No era compasión, no era amabilidad, era reconocimiento, como si no la viera solo a ella, la posesión, sino a ella, la persona que había estado buscando. La firma fue rápida y eficiente. Thorne contó los $10 en plata. El propio juez Crenshaw salió del juzgado para presenciar la firma, su presencia otorgando una finalidad ineludible a los extraños eventos. Por la gracia de Dios y del hombre en la parroquia de St. Helena, Alara ahora era propiedad de un extraño, y mientras le desataba las manos y la conducía, suave pero firmemente, hacia una carreta al borde de la plaza, un terror nuevo y más profundo comenzó a amanecer en ella. No había sido vendida a la condenación con Silas Guthrie, pero no sabía si había sido rescatada o simplemente entregada a una clase diferente de infierno. A punto de alcanzar la carreta, una voz atravesó la multitud dispersándose. «Señor Thorne», era Duncan Fairholme. Había abandonado el tribunal con el rostro aristocrático de cortesía controlada, pero sus ojos eran hielo. Se deslizó hacia ellos, un depredador midiendo a un nuevo contendiente. «Un momento, por favor». Thorne se detuvo, pero no liberó su agarre del brazo de Alara. Se volvió, colocándose vagamente entre ella y el dueño de la plantación. Sus movimientos eran parcos, deliberados. «Lord Fairholme», admitió, su voz plana. «Parece un extraño en nuestra parroquia», dijo Duncan, su voz goteando amenaza sedosa. «Soy un viajero», respondió Thorne. «¿Y qué trae a un viajero a nuestra pequeña subasta judicial?», empujó Duncan.
Sus ojos se movieron brevemente hacia Alara antes de regresar a Thorne. Estaba buscando una debilidad, una pista, algo que revelara esta desastrosa interrupción de su plan. «Mi negocio», dijo Thorne, su voz baja pero firme, «es mío». La venta era lícita. El juez mismo la vio. Espero que no le importe. Fue una jugada maestra, usando la obsesión de Duncan con la ley en su contra. Protestar ahora sería confesar que la subasta fue una farsa. Tendría que justificar por qué estaba tan metido en un negocio de 12 centavos, revelando el mismo secreto familiar que estaba tratando de castigar. La mandíbula de Duncan se apretó almost imperceptiblemente. Ya lo había superado. «Ninguna queja», dijo despacio. Las palabras le costaron. «Solo la curiosidad de un hacendado. Me pregunto qué piensa hacer con tanta mercancía estropeada». El insulto era para Alara, pero Thorne lo reclamó para sí mismo. «Pienso», dijo, mirando a Duncan directamente a los ojos, «manejar bien mi inversión. Buen día, señor». Sin decir nada más, ayudó a Alara a subirse a la carreta, trepó al asiento del cochero y, chasqueando las riendas, puso en marcha al caballo. Mientras se alejaban, Alara podía sentir los ojos de Duncan Fairholme en su espalda, una mirada de odio puro y sin adulterar que decía que esto no había terminado, ni mucho menos. Galoparon en silencio una eternidad. Los ruidos de Greensburg se quedaron atrás, ahogándose en el traqueteo de los cascos del caballo y el zumbido de las cigarras en el calor sofocante. Ayara se sentó tiesa en la parte trasera del tosco carro de granja, su mente girando en un torbellino de miedo y cálculos frenéticos. Cada instinto que había afinado a través de una vida de supervivencia le decía que algo iba mal. Esto no era un rescate. Los rescatadores no se movían con la misma precisión gélida. No había el reconocimiento que había visto en los ojos de Thorne. No era un abolicionista casual o un extraño caritativo. Era otra, una jugadora en un juego que desconocía. Reimaginó la subasta. El de Thorne había sido demasiado perfecto, su puja demasiado afinada. Había calculado cuánta presión podía ejercer sobre Silas Guthrie sin romper el juego. Era el trabajo de un hombre que había planeado cada movimiento, que había estudiado a su oponente. No era solo un jugador, era un estratega. ¿Y quién estaba llevando a cabo la estrategia? La peor posibilidad comenzó a abrirse paso en su mente, una idea tan gélida que parecía congelar su sangre. A Duncan Fairholme no se le podía vencer tan fácilmente. No aceptaba el fallo o la interrupción. ¿Y si esto, todo este teatro, era parte de su plan? ¿Y si Isaiah Thorne no era su salvador, sino solo una herramienta más refinada de la venganza de Duncan? Venderla a su propio capataz salvaje había sido el plan obvio y crudo, pero esto era algo más sutil, algo más aterrador. Ya no me llevaban a un infierno familiar, sino a lo desconocido, y el silencio del hombre al volante era lo más aterrador de todo. Solo cuando los últimos campos de tierra cultivada quedaron atrás y el bosque de pinos salvajes se extendió ante ellos, Isaiah Thorne habló. Su voz, cuando llegó, era tenue y rasposa, como si la hubieran arrastrado desde algún lugar de viejo dolor. «¿No me recuerdas, Alara?» El corazón de Alara latió con fuerza en sus costillas. No respondió. «Richmond», prosiguió, con la mirada fija en la carretera. «Verano de 1847. Una casa de subastas en la calle Franklin. Tenías 16 años. Yo estaba allí». El mundo se la dio. La subasta en Richmond,
el día en que su mundo se había roto, el día en que se la habían llevado a ella y a su madre. El recuerdo era una herida sin cicatrizar, una habitación en su mente que nunca visitaba. «Yo trabajaba para el traficante que te vendió», dijo Thorne, su voz plana, sin piedad por sí misma. «Un hombre, Elias Croft. Yo guiaba sus caravanas, conducía sus carros. Yo te encadené. Estuve en ese bloque y escuché a tu mamá gritar tu nombre. Vi a Edmund Fairholme, el padre de Duncan, pagarte $900 y llevarte». Alara se mareó. Este hombre no era un extraño. Era un espectro de su pasado, una manifestación de su mayor trauma. «Entonces eres uno de ellos», susurró ella, su voz una hoja de hielo. «Lo era», corrigió Thorne, una diferencia sutil, pero significativa. «Ya no soy quien era». Se metió la mano en el abrigo y sacó un papel doblado, entregándoselo sin apartar la vista de la carretera. «Léelo». Con dedos temblorosos, Alara desplegó el papel. Era una carta de manumisión, un documento legal que, una vez firmado y registrado, le daría la libertad. Su nombre estaba en la parte superior y en la parte inferior, esperando una firma, una línea en blanco sobre el nombre impreso del propietario, Isaiah Thorne. Era una promesa, pero en su mundo, las promesas eran solo jaulas más bonitas. «No entiendo», jadeó, las palabras atascadas en su garganta. El papel era tan delicado, un sueño que podría romperse en sus manos. «Durante 6 años», comenzó Thorne, su voz perdiendo distancia, «me dije a mí mismo que solo era una pieza de la máquina, que no tenía la culpa. Solo hacía mi trabajo. Entonces, una noche, en una taberna en Natchez, vi a Elias Croft matar a un hombre por derramar su bebida. Lo hizo por juego, y aprendí que no hay pequeña parte. Cada uno que mira para otro lado, cada uno que hace su trabajo, es el que hace andar la máquina». Y me fui. Viajé al norte. Trabajé con gente que intentaba destruir el mismo sistema que yo había ayudado a crear. Se detuvo, girando al caballo alrededor de un tronco caído. Hace 2 meses, un hombre llegó a una casa segura en Cincinnati. Estaba enfermo, febril, pero tenía una historia que contar. Se llamaba William Fairholme. La respiración de Alara se entrecortó. «William. Nos contó sobre ti», continuó Thorne. «Nos dijo que tenías a su hijo. Nos dijo lo que su hermano iba a hacer, venderte a un capataz como castigo. Nos dio todo el dinero que tenía, nos suplicó que te sacáramos». Su mano fue a su abdomen. Así que William no la había dejado, había tratado. El saber era una pequeña luz cálida en la oscuridad sofocante. «¿Dónde está?», dijo ella. Una chispa de esperanza que no sabía que aún existía se atrevió a aparecer. El silencio de Thorne respondió. Se estiró un momento largo y agonizante. «Está muerto, Alara», dijo finalmente, su voz baja, pero firme. «La fiebre se lo llevó hace 3 semanas. Estaba en Kentucky, intentando organizar el transporte para otra familia. Pero la gente con la que trabajo no pensamos que fuera fiebre. Creemos que alguien de Luisiana lo encontró. Creemos que tu cuñado lo envenenó». La pequeña chispa de esperanza se apagó de golpe, dejando un vacío y doloroso. Si has llegado hasta aquí en el viaje a la oscuridad, escribe «La verdad es un arma» abajo. No solo estás observando una narrativa, estás testificando. Mientras el carro continuaba, una certeza helada se formó en la mente de Alara, ahogando el shock y el dolor.
Se había pasado la vida descifrando las motivaciones de los hombres blancos poderosos, desenterrando la verdad bajo sus palabras. Y la historia de Isaiah Thorne, tan trágica como convincente, se sentía incompleta. Era demasiado limpia, demasiado heroica. El rescate había sido un contraataque perfecto en un juego mortal. Pero, ¿y si el juego estaba amañado? Fue una trampa, dijo de repente, su voz baja pero firme. Duncan organizó que me rescataran. Aún así, Thorne no habló. Alara empujó, las piezas encajando con una claridad enfermiza. Sabía que William trataría de obtener ayuda. Lo permitió. Quería que escapara, que me convirtiera en una fugitiva, porque una fugitiva recapturada puede ser castigada en formas en que un simple esclavo desobediente no puede. La ley estaría de su parte. No solo me recuperaría, me convertiría en un ejemplo. Esto no fue un rescate. Me estabas tendiendo una trampa, ¿no? Finalmente, detuvo el caballo. El silencio del bosque los abofeteó. Se volvió en el asiento, su rostro sombrío, sus ojos llenos de una tristeza cansada. Sí, dijo, Duncan lo sabe todo. Íbamos a ser interceptados por una partida de cazadores de esclavos a 20 millas al norte de aquí. El acta de manumisión sería falsificada. Serías arrastrada de vuelta a Belle Reve, y yo sería colgado como tratante de esclavos. La confesión quedó suspendida en el aire, más aterradora que cualquier mentira que pudiera haber pronunciado. «Entonces me estás traicionando a mí», dijo Alara, su mano yendo instintivamente al dobladillo de su vestido, a la dura semilla Odu cosida dentro. No era un arma, pero era un cierre, su fin. «Estoy traicionando a Duncan», corrigió Thorne, su voz baja y tensa. «Me dio una elección. Se enteró de que andaba por la parroquia preguntando. Su influencia es mayor de lo que pensábamos. Vino a verme hace 2 días. Dijo que podía llevarte a su trampa, donde sus hombres te llevarían de vuelta sana y salva. O podía negarme y le daría tu castigo a Silas Guthrie antes de venderte a las huertas de trabajo en los pantanos, donde la esperanza de vida es de 2 años. Quería involucrarme, corromper a las mismas personas que William envió para ayudarte. Ayara lo observó, tratando de descifrar las capas de engaño. Un trato con el diablo, 2 infiernos para elegir. «¿Así que elegiste la mentira?», dijo, su voz mordaz. «Elegí la que nos daba una oportunidad», respondió él, «una pequeña». Acepté su plan. Fui a la subasta y hice lo que él quería. Pero no voy a llevarte 20 millas al norte. No vamos a su trampa, Ayara. Vamos a nuestra única esperanza. Introdujo la mano en su alforja y sacó un mapa ajado. Lo desplegó en el asiento a su lado. «Duncan quiere que vayamos al norte, a los Estados Libres. Cada sendero, cada río estará vigilado. Pero no vamos al norte». Señaló un lugar en el mapa, una zona pantanosa, sin explorar, al sureste, el laberinto de cipreses. «Vamos al sur. Vamos a desaparecer a donde ni siquiera Duncan Fairholme se atrevería a perseguirnos». El plan era una locura. Era un salto suicida a un desierto del que pocos regresaban. Pero al mirar los ojos firmes de Isaiah Thorne, Alara supo que también era el único que Duncan no habría esperado. Era la única acción que les permitiría cambiar el final de esta cruel historia. «No sabes qué tipo de hombre es Duncan Fairholme», dijo Thorne, su voz cayendo en un susurro como si los árboles mismos estuvieran escuchando. «William
nos lo dijo antes de morir. Duncan no es simplemente cruel. Es un coleccionista, un conocedor de la desesperación. Aclaró que Belle Reve no era una simple plantación, era un laboratorio. A Duncan le interesaba científicamente destruir la voluntad humana. No solo castigaba faltas, sino que planeaba situaciones para desesperar. «No fuiste la primera, Ayara», dijo Thorne, sus palabras cayendo como piedras. «Hubo otras, 3 mujeres más del servicio en los últimos 5 años. Todas ellas mostraron una chispa de rebeldía, de inteligencia que él no podía soportar. Se inventaba una excusa para ponerlas en venta, siempre en subasta pública, siempre por una miseria, siempre a Silas Guthrie. El patrón era horriblemente claro. Era un ritual, una demostración de su dominio. 2 de ellas murieron en 1 año, prosiguió Thorne, oficialmente por enfermedad. Los murmullos de las habitaciones contaban otra historia. La tercera, llamada Sarah, simplemente se desvaneció. Guthrie dijo que había escapado, pero nadie la volvió a ver. William pensaba que su hermano tenía un lugar oculto en la propiedad, al que traía gente como Sarah, no para matarla, sino para mantenerla, para estudiarla. Un museo de almas rotas. Esta información lo transformó. La amenaza no era solo la violencia de Guthrie o un campo de trabajo pantanoso. Era algo mucho más perverso psicológicamente. Lo que quería Duncan no era castigarla, era poseerla, añadirla a su colección de vidas rotas. La subasta, la muerte de William, la fuga cuidadosamente planeada, todo era un preludio para su eliminación completa y absoluta como persona. El laberinto de cipreses ya no era solo una vía de escape desesperada, era la única opción frente a un destino peor que la muerte. «Pero no podemos ir solas», dijo a Lara, su mente acelerándose. «El laberinto es muerte, arenas movedizas, serpientes, caimanes. Nadie sobrevive». «No estaremos solos», respondió Thorne, plegando el mapa. «Desde hace 2 meses estoy comunicando con una comunidad que habita allí, cimarrones. Hijos de esclavos fugitivos que han hecho del corazón de ese pantano su hogar durante generaciones. Conocen sus senderos, sus rincones. Llaman a su pueblo Ai, palabra yoruba para mundo o tierra. Han creado su propio mundo en el que hombres como Duncan Fairholme no tienen cabida. Dijo que había sido muy difícil obtener su confianza. Eran sospechosos de todos los extraños, y con razón. Thorne había estado dejando regalos de medicinas y herramientas en el borde del pantano durante semanas, probando que no era una amenaza. Les había traído noticias del mundo exterior a través de su conocimiento de las redes abolicionistas. Finalmente, su jefa, una mujer imponente conocida como Mamá Nadie, había accedido a verlo. «Le dije tu historia», dijo Thorne. «Le dije sobre el bebé que llevas dentro. Prometieron refugiarnos, sacarnos del laberinto y llevarnos hasta Ai. Pero debemos alcanzar el borde del pantano antes de que los hombres de Duncan se den cuenta de que hemos escapado de sus garras». El plan era atrevido, casi imposible. Confiaba en una hermandad secreta y en su habilidad para atravesar uno de los paisajes más peligrosos del continente. Tendrían que viajar por la noche, fuera de caminos y patrullas, subsistiendo de la tierra. Apenas tenían 2 días de ventaja antes de que toda la parroquia, y probablemente cazadores de esclavos profesionales de más lejos, les estuvieran pisando los talones. Era una carrera contra el tiempo, con la libertad, la cordura, la supervivencia en juego. Alara alzó la vista del mapa a Thorne.
No encontró confianza en su mirada, solo una resolución oscura e inquebrantable. Tenía una elección: confiar en este hombre, este fantasma de su pasado que arriesgaba su vida para expiarla, o caer en el infierno retorcido que Duncan Fairholme había creado solo para ella. No deberías de saber esto, pero hay historias como estas por ahí, enterradas bajo la historia oficial. Son las historias de los que lucharon no con ejércitos, sino con valor e inteligencia. El viaje al laberinto de cipreses fue un descenso a lo elemental. Dejaron la carreta y el caballo, cambiándolos por provisiones y una mula a un granjero negro libre y comprensivo. Solo viajaban en la noche, volando entre las estrellas y las señales de la tierra que Thorne parecía conocer de forma intuitiva. De día se camuflaban en espesos matorrales o en huecos tocones de ciprés, durmiendo por turnos y sin hacer fuego. El aire se espesó, se volvió pesado, repleto del aroma a muerte y vida entretejidas. Los ruidos de la civilización se desvanecieron, sustituidos por el canto de los insectos, los graznidos de bestias invisibles y el crujido incesante de algo que se movía justo fuera de su vista. Para Alara, la tensión física era enorme, pero era el peaje psicológico lo que estaba destrozando. Estaba huyendo hacia un santuario que nunca había visto, con un hombre que apenas conocía, para escapar de un monstruo cuya crueldad parecía no conocer límites. Su embarazo era una presencia constante y opresiva, una fuente de terror y determinación. Ya no era por ella, estaba peleando por la vida de su hijo, un niño concebido en una noche prohibida y ahora blanco de un odio obsesivo y perverso. Sujetó la semilla Odu en su dobladillo, su rugosidad una línea hacia un pasado que no podía recordar y un futuro que no podía prever. Se sorprendió a sí misma, susurrándole al bebé promesas de un mundo de cielo abierto, promesas que sonaban más desesperadas y menos seguras con cada paso que la alejaba más en el desierto de Luisiana. La tercera noche llegaron al borde del laberinto de cipreses. No era una frontera, sino una disolución gradual de tierra en un laberinto de agua negra, cipreses gigantescos y raíces enmarañadas. El aire era apacible, el agua un espejo de obsidiana que reflejaba un cielo tachonado de estrellas. Era hermoso y aterrador a la vez. Siguiendo las instrucciones de Thorne, encendieron un pequeño fuego sin humo utilizando una técnica que conocía, una señal para los cimarrones. Esperaron horas. No se escuchaba nada más que el pantano. La esperanza de Alara comenzó a desvanecerse. ¿Habían sido abandonados? ¿Mamá Nadie había cambiado de opinión? Entonces, una figura emergió de las sombras al otro lado del agua. Una piragua, una canoa angosta de tronco ahuecado, se deslizó hacia ellos sin hacer ruido, propulsada por una figura alta y silenciosa con una pértiga. Al acercarse, Alara se dio cuenta de que era una mujer, su rostro tenso y un rifle apoyado en su regazo. Esta era su guía. No dijo «hola», solo hizo un movimiento de cabeza para que entraran en la canoa. La mula fue dejada atrás, no podía más.